estamos de vuelta en Aragón en Abierto. ¿Les gustan los pueblos con encanto? Pues atentos porque hoy visitamos Costeán, una pequeña localidad de Huesca, donde la tranquilidad y la hospitalidad conviven a diario con sus habitantes. Hoy hemos venido hasta Costeán para ver cómo se vive en este pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal se vive aquí? Pues de maravilla. Aquí es naturaleza pura y viva y se vive genial. ¿Una tranquilidad? Sí, sí, porque además no pasa ningún coche, bueno, pocos, y esta es la mejor calle para mí de este pueblo. ¿Qué trae usted del huerto? Acelgas, ¿las ves? Mira qué pinta tienen. Recién cogidas. Recién cogidas ahora mismo. Y ahora mismo las acabo de coger, para comer. Toribio, dígame, ¿cómo llama usted a este pueblo cuando está usted en Barbastro o en Zaragoza? Puerto Belús. ¿Puerto Belús por qué? Porque es más mejor que Marbella. Decía Marbella, pero es mejor Puerto Belús. Es mejor. Mejor. Y Costeán mejor todavía. Lo más grande. Lo más grande que hay. Nací y aquí pienso morir. ¿Cómo es un día en la vida aquí en Costeán? Yo, fiesta nacional. Claro, para eso me paga Zapatero. ¿Cuántos años tiene usted? 85. ¿Y ha estado toda la vida aquí? Toda, y quieto aquí, con buenos amiguetes, aquí uno, aquí otro. ¿Estos escudos que tiene usted en la fachada, qué significan? Pues esos escudos son la heráldica del apellido de mi padre y de mi madre. El puerto es de mi padre por parte de mi padre y Claver por parte de mi madre. Lo de la imagen de la Virgen del Pilar, tiene una explicación. Yo la puse también porque mi padre era un hombre que le tenía mucha fe a la Virgen del Pilar. Mi padre siempre llevaba la imagen de la Virgen del Pilar en el pecho. No, soy de un pueblo, yo soy de La Luenga, pero que por motivos del marido, pues he venido aquí a vivir hace año y medio por aquí o por ahí. En un principio me costó venir al pueblo porque, claro, conocía a la gente, pero de amistad y eso no, solamente hola, ¿qué tal? ¿Estáis por aquí? Nada más. Pero una vez que ya me instalé aquí, pues ya te digo, año y medio, pues ya me habitúo o estaría como en el piso, casi mejor porque aquí hay otras facilidades, más grandes las casas, con más espacio, luego las macetas parece que tienen también mejor en los pueblos que no en una capital. Crecen mejor, es como el ambiente mágico de los pueblos que les ayuda a crecer. A crecer y sí, como las personas creo yo, porque en Barbastro es vivir de otra manera. Y aquí, pues la vida, aunque sea más tranquila, yo creo que por la salud pienso que es mejor. Bueno, aquí no pasaremos hambre, ¿no? No, ya lo sabéis que no, igual que si estuvierais en vuestra casa, ya te digo, no, entonces que no hay ningún tipo de problema. Y para terminar ya vamos a probar este jamón tan bueno que tiene usted aquí. Sí, lo que queráis, ya te digo que igual que si estuvierais en vuestra casa, aquí sin problemas, no, aquí cumplidos ninguno. Y peloteo tampoco, aquí lo que se da porque tenemos un corazón humano como Dios manda, para lo que queráis, o sea que... Así es la gente en Costeán. Así es la gente en Costeán, sí, para lo que queráis. Con esa visita a Costeán nos despedimos esta tarde. Mañana volvemos con muchas más historias. Gracias por estar ahí y disfruten de lo que queda de tarde.